carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta entrevista Poirot Escobedo, periodista de Televisión Nacional de Chile. ¿Qué tal, Poirot? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Hola, Gisela, ¿qué tal? Hemos tenido la oportunidad de hablar de distintos procesos electorales de Chile y hoy día quizás el más importante del año. Me alegra poder comentar lo que ocurrió en nuestro país. Sí, hemos estado muy atentos a esas elecciones. ¿Cuál es el ambiente que vive Chile actualmente tras la victoria de Boric? Bueno, hay que concordar que hay múltiples sentimientos, sensaciones, ambientes. Por un lado, la sorpresa, ¿no?, de un candidato que era del todo insospechado, improbable, un líder estudiantil que hace 10 años paralizó el país, el año 2011, y que 10 años después tendrá que recibir la banda presidencial por parte del presidente que sufrió los efectos de esa movilización en su primer gobierno en el año 2011. Eso es una de las paradojas o de las coincidencias que este libreto político ha permitido en nuestro país. Un candidato, un presidente electo millennial de 35 años, uno de los 3 líderes o mandatarios más jóvenes del mundo, se consolida como el nuevo presidente, la nueva máxima autoridad de nuestro país, que en las últimas horas se ha comportado como un rockstar, saludando a la gente, teniendo contacto muy de piel con sus adherentes, algo que no se veía hace mucho tiempo en nuestro país. Y ¿se siente que en este momento ha perdido la ultraderecha espacio en Chile y en Latinoamérica con estos resultados? Yo diría que no necesariamente, y esto hay que ser muy cautos. Si bien Boric rompe varios récords, además de ser el presidente más joven en la historia de Chile, es el presidente más votado en la historia de nuestro país, en la elección con más participación en la historia de nuestro país, en la elección con más participación teniendo en cuenta el voto voluntario que rige en Chile desde el año 2013. Además de ese récord, digamos, y los casi 10 puntos que le saca de ventaja a José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, hay que tener en cuenta que José Antonio Kast venía de un proceso distinto. Él venía, al igual que Boric, desde fuera de los partidos tradicionales, en algún momento militó en un partido de derecha. Él crea su propio partido, el Partido Republicano, muy similar al partido estadounidense de Donald Trump, y él estaba en ese negocio, por así decirlo, el de crear un nuevo partido, un nuevo referente que fuera un contrapeso al auge de la izquierda en Chile. Él logra su objetivo original, él logra una bancada, la tercera bancada más grande de diputados en el Congreso Nacional, diputados que van a representar esa agenda, la ultraderecha por los próximos 4 años, el conservadurismo, la defensa de los valores nacionales, la defensa de la familia, la defensa de ciertos preceptos religiosos. Eso va a estar en el Congreso y va a tener una postura que, por cierto, se ha visto más bien fortalecida, independiente de los resultados del balotaje de este fin de semana. Ahora, pero es una de las elecciones más polarizadas, por lo que hemos visto de la historia chilena. Sí. ¿Cómo se vive el ambiente? ¿Es unidad? ¿Hay unidad en el país? Porque además vimos que también las llamadas de felicitación, Kast aceptó rápidamente su derrota, luego de haber tenido una primera vuelta en donde fue líder, y eso como que muestra pues una tranquilidad hacia la población. ¿Cuál es la situación? ¿Hay unión en la sociedad chilena? Sí, el candidato Kast en algún minuto esbozó, o no él directamente, pero sí parte de su entorno, la idea de impugnar los resultados si es que estos eran muy estrechos. Y se intentó repetir esa fórmula que yo te comentaba, ya funcionó en Estados Unidos con Donald Trump, se buscó un esquema similar, incluso también se cuestionó la salud mental de Boric, se cuestionó si él tenía que hacerse un test de drogas, en fin, un libreto que ha funcionado, que se ha replicado en otras partes del mundo. Conociéndose los resultados y lo contundente del triunfo de Gabriel Boric, esa estrategia rápidamente perdió respaldo, perdió peso político, y el candidato Kast cumplió su palabra, dijo: yo si pierdo voy a visitar a Boric, le voy a desear los mejores deseos, con credenciales democráticas, republicanas, de respetar el resultado que el país ha definido. Por lo tanto, al menos desde el candidato Kast se ha visto una voluntad más bien
de cercanía, de respetar el resultado y de no generar mayor polémica con lo que ha ocurrido. ¿Y cuáles fueron las estrategias por ejemplo, de la campaña de Boric en esta segunda vuelta, para esta segunda vuelta? Porque como decíamos, pues Kast tenía un adelanto en las encuestas y además ganó una primera vuelta con un mayor liderazgo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cambiaron el discurso? ¿Qué pasó para que Boric se pusiera a la cabeza? Me gustaría abordar dos elementos de eso. El contenido, que es tu pregunta sobre la moderación, y también las formas, que tiene que ver con las campañas en redes sociales, que hoy día fueron las protagonistas de esta elección. En cuanto a lo primero, efectivamente, hubo un giro más moderado de ambos candidatos. Uh-huh. El candidato Kast había anunciado, yo te lo comenté tiempo atrás, fomentar, por ejemplo, o premiar las parejas que se casaran, premiar a las mujeres que tuvieran hijos, castigar de alguna manera opciones que fueran distintas. Por ejemplo, él había prometido eliminar el Ministerio de la Mujer, derogar la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, una serie de derechos que habían sido victorias de estos grupos relegados a la historia de nuestro país. Y él tiene que hacer un giro, incluir a más mujeres en su comando, recular en esta idea, echar pie atrás en esta idea de cerrar el Ministerio de la Mujer, asumir una serie de compromisos que no eran parte de su agenda original. Por otro lado, el candidato Boric tuvo que hacerse cargo de los cuestionamientos a la falta de énfasis o la falta de propuestas concretas en materia de seguridad, que era la fortaleza de su contrincante, uh-huh. El poder hablar, por ejemplo, del combate al narcotráfico, que fue algo más bien ausente en la primera vuelta, y hablar de la migración, que producto de la crisis que experimenta Venezuela, Chile se ha transformado en uno de los principales destinos para los venezolanos, los hermanos venezolanos que han decidido migrar de su país, en muchos casos de manera irregular. Gabriel Boric tuvo que también dar un discurso de mayor orden en el ingreso de personas al país. Respecto de las formas, para ir avanzando más rápido, lo que respecta a las campañas en redes sociales, Gabriel Boric en la segunda vuelta de alguna manera logró un ejército de embajadores espontáneos que interpretaron a su propia manera, sus propios códigos, en su propio lenguaje, el mensaje de inclusión y diversidad que se prometía para el país. Y eso se puede ver con los memes, se puede ver con videos, con música, con la incorporación de artistas. Eso fue algo bastante novedoso. Eso me daría a entender un poco que quienes le dan el triunfo a Boric son justamente los electores más jóvenes. Sí, es un hecho. De hecho, ya los centros de estudio que han podido monitorear con algoritmos y distintos instrumentos han dado por hecho que hay una relación de 70-30 aproximadamente entre el público menor a 30 años. La gente menor a 30 años prefirió ampliamente respaldar a Gabriel Boric, y el mayor respaldo de José Antonio Kast se dio más bien en los segmentos que superaron los 70 años. Ahí también se da esta situación que creo que te había comentado tiempo atrás, esta brecha generacional de los jóvenes versus los más mayores de nuestro país. Ahora, una de las mayores preocupaciones de la oposición era la falta de experiencia de Boric, ¿no? ¿Se ha anunciado ya cuál será el equipo de trabajo que va a acompañar a Boric durante su gestión? Bueno, ha sido el tema de conversación obligado durante esta jornada, en donde el candidato y ahora el presidente electo se reunió con el presidente Piñera. En este momento está sosteniendo un almuerzo y llegó acompañado de dos personas que son clave. Yo te hablaba de esta generación que asciende meteóricamente a la política institucional desde el año 2011 hasta la fecha, acompañado de dos líderes universitarios que estuvieron el 2011 en las movilizaciones. Por un lado, Isquia Siches, que era representante del gremio de los médicos y que también fue dirigente estudiantil, que se anticipa pueda ser eventualmente o vocera o ministra de Salud. Ella en la segunda vuelta adoptó el rol de ser la jefa de campaña de Gabriel Boric y con su hija literalmente en brazos, su bebé recorrió el país con este testimonio de una madre que desplegó todo para poder permitir el triunfo de Boric. Y por otro lado, Giorgio Jackson, que es otro líder estudiantil, también diputado, al igual que Gabriel Boric, quien ha acompañado, ha sido el jefe político de la campaña, quizás el hombre de mayor confianza del presidente electo y que eventualmente se piensa pudiese asumir algún rol en Hacienda, las arcas fiscales o en el interior, que en Chile es el que se encarga de la seguridad pública y también de la coordinación política del gabinete. Y ahora con Boric en la presidencia de Chile, ¿cuál sería el destino de la convención constituyente?
Bueno, hay un clima de mayor confianza por parte de los propios constituyentes. Yo estuve ayer en el cierre de campaña de Gabriel Boric, en donde el eje que sitúa de alguna manera el eje de gravedad, de acuerdos en la convención es el Frente Amplio y esa Prueba de Dignidad, que es la coalición que integra a Gabriel Boric, los convencionales que han ejercido quizás mayor liderazgo o que han articulado la mayor cantidad de acuerdos en la convención son parte de una misma coalición y por cierto iba a haber una coordinación política mucho más fluida, a diferencia del caso de José Antonio Kast, que era un candidato que estaba abiertamente en contra del proceso constituyente y que de hecho había llamado a votar rechazo. Se pensaba incluso que si él salía electo presidente, él llamase también a votar rechazo para el plebiscito de salida. Y acá se da una situación de dependencia. Por un lado, el poder constituido, el poder ejecutivo, el Congreso, el cual sostiene a la Convención Constitucional, que es el poder constituyente. Hay una relación de dependencia a nivel administrativo, a nivel logístico, de recursos, y eso, por cierto, se pudo haber visto en riesgo, según relatan los propios convencionales constituyentes. Con eso me quedo, Poirot. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes con este nuevo gobierno en Chile. Sí, estaremos hablando cuando necesiten de esta instalación de un nuevo gobierno para nuestro país, inédito en la historia. El presidente más joven de Chile. Con esto me quedo. Muchísimas gracias, Poirot Escobedo, periodista de Televisión Nacional de Chile. Nos acompañó en esta entrevista. Muchísimas gracias. Adiós. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.